El murmullo de la multitud llenaba el aire cargado de polvo y nerviosismo dentro del viejo galpón de subastas. Filas interminables de jaulas alineaban el pasillo central. Los pastores alemanes, con miradas alertas y cuerpos tensos, esperaban su destino. Los compradores conversaban en voz baja, evaluando a los animales como si fueran mercancía. Pero de repente, el ambiente cambió. Las puertas de madera se abrieron lentamente, dejando entrar un haz de luz que recortó la silueta de una niña. Pequeña, frágil, sola. Su cabello rojizo recogido en una trenza, sus ojos brillantes escondiendo una tormenta de emociones. Nadie entendía qué hacía allí. ¿Por qué una niña se presentaba sola en un lugar así? ¿Qué buscaba? ¿Por qué sostenía esa fotografía con tanta fuerza? Lo que estaba a punto de suceder no solo rompería el silencio del galpón, sino también los corazones de todos los presentes. Si te gustan historias como esta y crees en el poder del amor entre humanos y animales, dale like. Suscríbete al canal y comparte este video con quienes aman a los animales. El chirrido de las bisagras marcó el inicio de algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Cuando la joven cruzó el umbral, las conversaciones se apagaron como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. Los hombres de traje, los criadores experimentados y los adiestradores profesionales la miraron, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Allí no era lugar para niños. Ella caminaba con paso firme, pero cada pisada resonaba con un leve temblor de nerviosismo. Sus zapatillas rojas destacaban contra el suelo de madera desgastada y su chaqueta vaquera parecía una armadura improvisada para protegerla de la magnitud del desafío. En su mano derecha, la fotografía arrugada de un hombre uniformado posando orgulloso junto a un imponente pastor alemán. En la izquierda, una carta doblada, cuyos bordes delataban cuántas veces había sido abierta y leída. Nadie la detuvo. Nadie sabía cómo reaccionar. Los empleados del recinto intercambiaron miradas rápidas. Algunos compradores fruncieron el ceño, quizás molestos por la interrupción. Otros simplemente la observaron con una mezcla de lástima y desconcierto. ¿Quién es ella?, susurró uno de los manejadores al subastador, que se mantenía en su tarima de madera, hojeando los documentos de los próximos lotes. No lo sé, respondió el subastador, bajando la voz. Nunca la había visto antes. El murmullo continuaba, pero la niña seguía avanzando, ignorando las miradas, respirando hondo para mantener la compostura. Aunque era evidente que luchaba contra las lágrimas, su mandíbula permanecía tensa, sus labios sellados. Los perros, desde sus jaulas, seguían su paso con los ojos atentos, como si algunos de ellos intuyeran la carga emocional que la acompañaba. El ambiente estaba cargado de una extraña electricidad. Era como si la sala entera esperara algo, pero nadie sabía exactamente qué. En la esquina derecha del galpón, un hombre alto, de 1900, traje impecable y mirada fría, la observaba con especial atención. Sus ojos, oscuros y calculadores, analizaban cada movimiento de la pequeña. No parecía sorprendido, pero sí intrigado. Con un movimiento discreto, acarició la empuñadura de su paleta numerada, preparado para lo que viniera. Mientras tanto, la subasta continuaba. Los números volaban, los martillazos resonaban, y los perros eran llevados de un lado a otro como si sus vidas no fueran más que un negocio. Sin embargo, todos sabían, aunque no lo dijeran, que aquella niña no estaba allí para comprar un simple perro. Ella tenía un propósito. Después de recorrer el pasillo principal, la niña se detuvo. Sus ojos, ligeramente enrojecidos, se posaron en una de las jaulas cercanas. No era el perro que buscaba, pero necesitaba tiempo para respirar. El nudo en su garganta apretaba cada vez más. Cerró los ojos un instante y apretó la fotografía contra su pecho.
El papel viejo crujió bajo la presión de sus manos temblorosas. «Papá», susurró apenas audible, como si intentara darse valor. Cuando abrió los ojos, el recuerdo de su padre volvió con fuerza. En la imagen, el oficial Greg Sanders sonreía con orgullo. A su lado, el pastor alemán, de porte firme y mirada leal, descansaba en posición de alerta. Ese perro no era cualquier animal. Había sido el compañero inseparable de su padre durante años de servicio en la unidad K9. Tras la muerte de su padre en acto de servicio, le dijeron que el perro sería reubicado en un hogar seguro. Ella, apenas con 10 años en ese entonces, creyó que así sería. Pero semanas atrás, escuchó por casualidad una conversación que le heló la sangre. El viejo K9 de Sanders va a subasta. Nadie lo quiere. Es difícil de manejar. Desde ese momento, su objetivo fue claro. Convenció a su tía para llevarla hasta el pueblo donde se realizaba la subasta. No sabía cómo lo lograría, pero debía estar allí. No podía permitir que vendieran al último vínculo vivo que tenía con su padre. Mientras seguía avanzando, algunos compradores empezaron a especular. «Debe ser hija de alguien importante», comentó un hombre robusto acariciando su barba. «Nadie entra solo aquí sin razón. Mira la foto que lleva», añadió otro señalando discretamente. «Es un policía con un pastor alemán. Quizá busca a un perro en particular». Las palabras flotaban como susurros venenosos, pero la niña mantenía su vista fija en las jaulas. Cada perro que veía era distinto, pero en el fondo de su corazón sabía que cuando lo encontrara, lo reconocería de inmediato. Finalmente, llegó al extremo del recinto donde estaban los lotes especiales, perros con entrenamiento militar y policial. Allí, el ambiente era distinto. Los manejadores eran más estrictos, los precios mucho más altos y los animales poderosos y disciplinados. En una de las jaulas del fondo lo vio. El pastor alemán tenía el mismo porte que recordaba, las mismas orejas erguidas y la mirada profunda e inteligente que jamás olvidaría. Su corazón dio un vuelco. Él también la observaba, y por un instante pareció que el tiempo se detenía. Los ojos del animal se iluminaron con algo parecido al reconocimiento. El perro se acercó despacio a los barrotes, inclinando la cabeza hacia ella. Un gemido suave escapó de su garganta. La niña se agachó, colocó su mano contra el metal frío de la jaula y el perro presionó su hocico contra ella. Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos, pero esta vez no trató de detenerlas. «Hola, Shadow», susurró con la voz quebrada. «He venido a llevarte a casa». Mientras la niña permanecía frente a la jaula, sus pensamientos la transportaron inevitablemente al pasado. Las imágenes de su padre y Shadow emergieron nítidas, como si cada recuerdo estuviera cuidadosamente almacenado en su memoria, esperando ser revivido. Greg Sanders no era solo un oficial de policía, era un hombre íntegro, de mirada serena y manos firmes. Su compromiso con el deber lo llevó a especializarse en la unidad K9, donde conoció siendo apenas un cachorro inquieto y asustado. Juntos superaron el arduo entrenamiento, desarrollaron una conexión única, casi telepática. No hacía falta hablar, con una mirada, con un gesto, Shadow sabía qué hacer. Las historias que su padre le contaba antes de dormir volvían ahora como ecos en su mente. Le hablaba de las largas noches de patrullaje, de las misiones de búsqueda de personas desaparecidas, de los operativos en los que Shadow detectaba sustancias ilegales con precisión milimétrica. Pero también le hablaba del otro lado, de los paseos por el parque cuando estaban fuera de servicio, de cómo Shadow jugaba con ella en el patio trasero, tirando de la cuerda o persiguiendo la pelota sin descanso. Era más que un perro de trabajo, era familia. El día que su padre no regresó, todo cambió. Fue una operación que salió mal, un sospechoso armado, un intercambio de disparos y una bala perdida que le arrebató la vida a Greg. Shadow,
que estaba con él ese día, resultó ileso físicamente, pero los ojos del perro nunca volvieron a ser los mismos. El departamento decidió jubilarlo anticipadamente. Las heridas emocionales eran demasiado profundas para continuar en servicio. En medio del duelo, le dijeron a la familia que Shadow sería adoptado por un agente de confianza. Pero algo ocurrió en el camino. Quizá desinterés, quizá un trámite mal hecho. Ahora estaba allí, encerrado tras los barrotes de una subasta, esperando un destino incierto. Y ella no iba a permitirlo. Volvió al presente y miró a Shadow, que continuaba con el hocico apoyado contra la jaula, sus ojos brillantes, como si reconociera cada emoción que palpitaba en la pequeña. Detrás de ella, el hombre alto de traje continuaba observando, sin intervenir. A su lado, uno de sus asistentes murmuró: «Ese perro tiene un entrenamiento muy valioso. Podría venderlo por el doble fuera del país». El hombre no respondió. Sus ojos solo seguían fijos en la niña, analizando con frialdad lo que estaba por suceder. Minutos antes de encontrar a Shadow, la niña había recorrido el galpón entero. Cada jaula la enfrentaba a un posible desengaño. Algunos perros parecían por momentos parecidos, pero al acercarse notaba pequeños detalles que los descartaban. El color exacto del pelaje, la forma de las orejas, el brillo de los ojos. Cada vez que se acercaba a una jaula y descubría que no era él, sentía una punzada de angustia en el pecho. «No te rindas», se repetía mentalmente. «Tienes que encontrarlo». Pasó frente a los lotes comerciales donde los perros eran subastados para seguridad privada o criaderos de élite. Vio cómo hombres con trajes impecables levantaban sus paletas mientras el subastador gritaba cifras que parecían imposibles para alguien como ella. Era un mundo al que no pertenecía. En un rincón apartado encontró las secciones reservadas a perros de trabajo retirados. Allí, los animales tenían un porte distinto. No eran jóvenes cachorros ni ejemplares de exhibición. Eran soldados veteranos, perros que habían arriesgado su vida en servicio. Y allí, por fin, lo vio. Su corazón casi se detuvo. Shadow no parecía sorprendido. Cuando la miró, fue como si no hubiera pasado un solo día. Los recuerdos del patio trasero, de los juegos, de las caricias en la cabeza, parecían reflejarse en sus ojos. Se acercó despacio, como temiendo que fuera solo un espejismo. «Shadow», susurró apenas un hilo de voz. El perro gimió suavemente, moviendo apenas la cola. No ladraba, no saltaba, simplemente mantenía su cabeza cerca de la reja, respirando profundamente el aroma de quien tanto había esperado. El contacto visual entre ambos fue tan profundo que incluso algunos de los asistentes de la subasta detuvieron sus tareas por unos segundos. Uno de los manejadores, con un chaleco azul, la miró con lástima. «Ese es el lote 42», le dijo en voz baja. «Un K9 retirado, difícil de manejar. No es un perro para cualquiera». La niña no apartó la mirada del animal. «Es para mí», respondió con una seguridad que desentonaba con su corta edad. Mientras la subasta avanzaba, ella sabía que el momento decisivo se acercaba. Iba a necesitar algo más que valor. Iba a necesitar milagros. El murmullo de fondo apenas existía para ella. Todo su mundo se reducía ahora a ese pequeño espacio frente a la jaula donde Shadow la observaba. Sus manos, apoyadas sobre los barrotes, sentían el frío del metal, pero su corazón latía con un calor intenso, mezcla de ansiedad, miedo y esperanza. Shadow inclinó levemente, sus orejas se movieron hacia adelante, captando cada pequeño sonido de la respiración entrecortada de la niña. Sus ojos, de un ámbar profundo, mostraban algo que muy pocos hubieran podido interpretar: reconocimiento. No solo recordaba su olor, también su energía, su tristeza, su presencia familiar. Ese vínculo, forjado durante años en el hogar de su antiguo compañero humano,
no se había desvanecido. Un gemido bajo emergió de la garganta del perro, como una súplica silenciosa. La niña, incapaz de contener las lágrimas, apoyó la frente contra los fríos barrotes, buscando de alguna manera sentir el calor de su viejo amigo. «Estoy aquí, Shadow», susurró con la voz quebrada. «Te prometí que nunca te abandonaría». Los asistentes de la subasta comenzaban a notarlo. Algunos compradores, más lejos, observaban aquella escena con una mezcla de incomodidad y respeto. No era común ver emociones en ese tipo de transacciones. Allí, los perros eran evaluados por sus habilidades, no por su historia. El subastador, desde su plataforma, miraba la escena con atención. Aunque intentaba mantener su profesionalismo, algo dentro de él también empezaba a removerse. Los años en ese oficio le habían mostrado infinidad de ventas frías y calculadas. Pero aquella niña rompía el esquema habitual. Más atrás, el hombre alto de traje cruzó los brazos. Su mirada seguía fija en la pequeña. Por primera vez, frunció levemente el ceño, como si algo en la escena empezara a incomodarlo. Sus intereses sentimentales. No. Para él, Shadow representaba un activo valioso, un perro de entrenamiento especializado, aún apto para tareas de seguridad de alto nivel. Mientras la tensión crecía, un asistente del subastador se acercó discretamente a la plataforma. «Señor», susurró, «esa niña está junto al lote 42. No está autorizada para estar tan cerca antes de la puja». El subastador dudó un instante. Podía detenerla, podía llamar al personal de seguridad, pero algo le decía que aquel momento debía seguir su curso. «Déjala estar un momento más», ordenó en voz baja. «Este lote será diferente». La niña, ajena a las conversaciones a su alrededor, seguía junto a Shadow. Sus lágrimas caían sin vergüenza. El perro, percibiendo su angustia, empujó suavemente su hocico entre los barrotes, intentando acercarse aún más. En ese instante, como si el universo entero sostuviera la respiración, se sintieron uno. El vínculo intacto. El lazo que la muerte de Greg Sanders no había podido romper. Y era solo el principio. Un repentino golpe del mazo sobre la tarima rompió el clima de intimidad. «Lote 42, subasta inicial», anunció el subastador, recuperando su voz profesional. «Pastor alemán, 6 años, unidad K9 retirada, entrenado en búsqueda, obediencia y protección avanzada. Comenzamos en $5,000. La niña retrocedió lentamente, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. Su corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Sabía que ahora todo dependía de lo que pudiera hacer. No tenía grandes recursos económicos, apenas lo que su tía había logrado reunir para acompañarla en esa locura. Al frente, varios compradores comenzaron a levantar sus paletas sin demora. 5,000, 5,500, 6,000. El hombre de traje elegante intervino con voz segura. 6,500. El subastador asentía mientras su mirada buscaba a la niña, esperando verla rendirse. Pero ella no lo hizo. Respiró profundamente, apretó la fotografía de su padre con fuerza y levantó la mano con decisión. 7,000, anunció con voz firme, aunque su garganta temblaba. El murmullo recorrió la sala como un escalofrío. Los presentes comenzaron a prestarle verdadera atención. Hasta ese momento, muchos pensaban que la niña estaba allí solo por curiosidad o por error. Ahora veían que tenía un propósito. El hombre alto giró lentamente su rostro hacia ella, clavando sus ojos en los suyos. 7,500, dijo, casi desafiándola. La niña sintió que las fuerzas le... Sabía que no podría competir mucho tiempo en ese juego. El dinero era finito, pero al mirar a Shadow, al ver su hocico tembloroso apoyado en los barrotes, algo dentro de ella volvió a encenderse. Recordó las palabras de su padre. «Cuando ames algo de verdad, hija, no lo abandones jamás». Apretó los dientes. 8,000,
gritó. La tensión en la sala subió como una marea. Algunos asistentes comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos. Los compradores más experimentados intercambiaban miradas entre sorprendidos y emocionados. El subastador la miró con respeto. Sabía que ya no estaba presenciando una simple venta. Esto era otra cosa. Detrás de todo, el hombre de traje vaciló por primera vez. Sus ojos reflejaron una ligera sombra de duda. Miró a su asistente, que susurró: ¿Quiere que sigamos? Él no respondió aún. La batalla acababa de comenzar. El martillo del subastador seguía suspendido en el aire. El ambiente, cargado de electricidad, mantenía a todos los presentes al borde de sus asientos. El precio actual, $8,000, una cifra considerable incluso para los estándares de aquella subasta. El hombre de traje bajó ligeramente la mirada, como si estuviera calculando mentalmente su próximo movimiento. Para él, Shadow representaba una inversión. Un perro entrenado a ese nivel podía ser vendido fácilmente a clientes privados o incluso en mercados extranjeros por el triple de ese valor. Finalmente, alzó su paleta una vez más. 8,000 a 500. La voz resonó con autoridad, buscando intimidar a la niña. Quería que ella entendiera que el juego había terminado. Un suspiro ahogado escapó de los labios de la pequeña. Sabía que el dinero reunido por su tía apenas alcanzaba para llegar hasta allí. Cada aumento era un golpe directo contra sus posibilidades, pero al mirar a Shadow, vio en sus ojos algo más poderoso que cualquier cifra: lealtad. Apretó con fuerza la fotografía de su padre, sus nudillos blancos por la tensión. 9,000, gritó casi como un impulso de su alma. Un murmullo se expandió como una ola por todo el salón. Incluso el subastador, acostumbrado a todo tipo de batallas comerciales, tragó saliva. Los asistentes de la subasta intercambiaban miradas de incredulidad. Nadie esperaba que una niña pudiera llegar tan lejos. El hombre de traje, visiblemente molesto, giró el cuello como quien intenta liberar la tensión creciente en su interior. Su asistente volvió a susurrarle algo al oído. Señor, no tiene sentido discutir con ella. El perro no es tan rentable si empieza a levantar demasiada atención pública. Pero el hombre alzó su mano con frialdad. 10,000. El subastador repitió con tono solemne. $10,000. ¿Alguien más? La niña sintió un vacío en el estómago. No podía seguir. Su tía, desde el fondo de la sala, le hacía señales discretas indicando que ya habían alcanzado el límite de lo posible. Por primera vez, bajó ligeramente la cabeza. Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Estaba a punto de perder a Shadow. Había llegado tan cerca, pero el mundo de los adultos, del dinero y el poder parecía nuevamente inquebrantable. Y entonces ocurrió lo inesperado. La niña respiró hondo. Tenía que intentarlo una última vez. Si no podía ganar con dinero, debía apelar al único recurso que le quedaba: la verdad. Se adelantó unos pasos hacia el centro de la sala. El subastador la miraba en silencio, el mazo aún en el aire, mientras el público expectante aguardaba. Con voz temblorosa, pero cargada de una firmeza que sorprendió a todos, habló. Ese perro... Hizo una pausa para contener el llanto. Ese perro no es solo un animal más. Ese perro es Shadow. Fue el compañero de mi padre, el oficial Greg Sanders, quien murió el año pasado cumpliendo su deber. El silencio fue absoluto. Algunos compradores bajaron lentamente sus paletas. Otros comenzaron a susurrar sorprendidos. El subastador, visiblemente conmovido, dejó caer el brazo, pero aún no golpeó el mazo. La niña levantó la fotografía con las dos manos mostrándola a todos. Esta foto fue tomada el día que Shadow completó su entrenamiento. Mi padre siempre decía que Shadow no solo era su compañero de trabajo, era su amigo, su familia. Después de la muerte de papá, me dijeron que Shadow viviría con alguien que lo cuidaría. Pero hoy lo encuentro aquí,
siendo vendido al mejor postor. No puedo permitir que eso ocurra. Las palabras de la niña atravesaron cada rincón del galpón como cuchillas invisibles. Incluso algunos de los manejadores, acostumbrados a tratar a los animales como simples mercancías, desviaron la mirada, avergonzados. El hombre de traje se quedó inmóvil, su expresión endurecida por la incomodidad. Nadie lo había desenmascarado directamente, pero el peso de la verdad caía sobre él como una losa. Ya no era una puja común, era una historia de lealtad, de familia y de amor inquebrantable. En ese momento, alguien rompió el silencio. Desde el fondo de la sala, un hombre mayor avanzó lentamente. Su chaqueta policial, aunque desgastada por los años, aún llevaba el emblema de la unidad K9. Sus pasos firmes resonaban en el suelo de madera, marcando cada compás de su intervención. Se detuvo junto a la niña, posando una mano sobre su hombro con ternura. «Greg Sanders fue mi compañero», dijo con voz quebrada. «Shadow me salvó la vida más de una vez. Ese perro no merece ser vendido. Merece volver a casa». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas. Otros simplemente bajaron la cabeza en señal de respeto. El subastador, con la voz emocionada, habló con solemnidad. 10.000, una vez, 2 veces. El hombre mayor interrumpió levantando su mano. «Yo cubriré la diferencia. Que el perro vuelva con su familia». Los aplausos estallaron como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Incluso aquellos que solo habían venido por negocios ahora veían algo mucho más grande que una simple venta. El subastador golpeó el mazo con fuerza. «Vendido a la joven con el corazón de un héroe». La niña, con los ojos inundados de lágrimas, apenas podía creerlo. Shadow, percibiendo la emoción de su pequeña amiga, comenzó a mover la cola frenéticamente, dejando escapar pequeños ladridos de alegría. Por fin, después de tanto dolor, volvían a estar juntos. Mientras los aplausos seguían retumbando en las viejas paredes del galpón, el hombre mayor permanecía junto a la niña, aún con su mano firme sobre su hombro. A su alrededor, las emociones se mezclaban. Alivio, alegría, respeto, incluso algunos de los postores que minutos antes alzaban sus paletas por Shadow, ahora reconocían la justicia de aquel desenlace. El hombre de traje, el último competidor, observaba la escena desde un costado. Sus ojos, hasta ese momento fríos y calculadores, mostraron un atisbo de humanidad. Sus labios apretados delataban la lucha interna que estaba librando, la ambición contra la decencia. Bajó lentamente su paleta, aceptando la derrota con un suspiro imperceptible. «No puedo superar eso», murmuró para sí, dándose media vuelta y desapareciendo entre la multitud, como si su presencia ya no tuviera sentido allí. El subastador, intentando contener sus propias emociones, dejó los papeles sobre la mesa más cercana y asintió solemnemente a la niña. «Todo en orden», le dijo con una sonrisa suave. «Shadow es tuyo». Las puertas de la jaula se abrieron con un chirrido metálico, y en ese instante el galpón entero pareció contener la respiración. Shadow dio unos pasos lentos hacia adelante, como si confirmara que aquello no era un sueño, y de pronto, en un estallido de energía contenida durante meses, saltó hacia la niña. Ella cayó de rodillas al recibir el peso del animal, que la envolvió con su cuerpo mientras movía la cola en círculos frenéticos. Sus patas delanteras la rodearon y su hocico húmedo buscó desesperadamente sus manos y su rostro. La niña rompió en sollozos, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Estamos juntos, Shadow. Ya estás en casa», susurró entre lágrimas. El oficial mayor dio un paso atrás, permitiéndoles ese momento de intimidad. Sus ojos, vidriosos por los recuerdos, contemplaban el reencuentro con una mezcla de tristeza y orgullo. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», murmuró apenas audible.
Has hecho lo que muchos adultos no se atreven a hacer, luchar hasta el final por lo que amas. La multitud guardó silencio, respetando aquel instante sagrado, como si el tiempo mismo hubiese detenido su marcha para rendir homenaje a esa pequeña valiente y al perro leal que tanto esperó por ella. Cuando finalmente lograron ponerse de pie, la niña y Shadow caminaron lentamente hacia la salida del galpón. Cada paso era una victoria sobre el dolor, la pérdida y la injusticia. No caminaban solos. Los aplausos los acompañaban como un coro silencioso de respeto. Su tía la esperaba afuera, con lágrimas rodando por sus mejillas. Abrió los brazos y la abrazó con fuerza mientras Shadow giraba alrededor de ambas, contagiado de aquella emoción pura. «Lo lograste», susurró la mujer conmovida. «No lo logré sola», respondió la niña, mirando al oficial mayor que las observaba desde la distancia, con una sonrisa cargada de historia. Mientras caminaban hacia el auto, Shadow saltaba de un lado a otro, como si sus años de servicio hubiesen desaparecido de golpe. Era el mismo cachorro que jugaba con ella en el patio de casa, como si el tiempo hubiese sido generoso por primera vez en mucho tiempo. Antes de entrar al vehículo, la niña se agachó frente a él, acariciándole el cuello con ternura. «Vamos a casa, chico». Shadow la miró fijamente, sus ojos profundos brillando al contacto con la luz suave del atardecer. Ladeó la cabeza como tantas veces lo había hecho de cachorro y apoyó su frente contra la de ella por un instante largo y silencioso. Una promesa tácita. Jamás volverían a separarse. Mientras se alejaban, el oficial mayor permaneció allí, observando cómo aquella pequeña figura se llevaba consigo no solo a un perro, sino a un pedazo del alma de su padre, un símbolo de lo que significa el verdadero compañerismo, incluso después de la muerte. Cuando el auto se perdió en la distancia, el oficial murmuró para sí: «Greg, hermano, tu hija es tan valiente como tú». El viento sopló con suavidad, como llevando esas palabras hacia algún lugar donde, quizás, pudieran ser escuchadas. Y así, la niña y Shadow comenzaron un nuevo capítulo, unidos por el amor, el recuerdo y la lealtad que ni el tiempo ni la muerte pudieron quebrar.